farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como todas las semanas, acá estamos con ustedes para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y esta vez tenemos un programa muy especial porque vamos a tratar un tema al que Marcelo le gusta muchísimo, que son el tema de las Fuerzas Armadas. Y lo verán en el próximo bloque. Así que antes los voy a invitar a ver la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Marcelo? Azul, dígame, ¿quién nos trae hoy? Gracias, Ivone. Vamos a la columna que hacemos habitualmente con Azul. En este caso vamos a hablar de una tecnología nueva que está llegando a la Argentina, que en otros lugares ya ha despertado muchísima polémica, pero acá es relativamente nueva. Así que bueno, Azul, contanos de qué se trata lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la tecnología de reconocimiento facial que se está usando, sí, como dijiste, ya en otros países hace unos años que se empezó a implementar, pero que ahora llegó, o por lo menos lo presentan como que llegó a la Argentina. La parte de esta tecnología en la Argentina la vamos a hablar en la columna que viene. En esta nos vamos a enfocar en lo que ya se sabe por experiencia en otros lugares. ¿Qué es? Porque suena medio de ciencia ficción. Es que es eso, siempre ya hace años que se habla del tema de vos vas a ir por la calle y las cámaras te van a ver y siempre en las series de espías y eso aparece, viste, la cámara, que aparece una persona y abajo le ponen el nombre o le ponen los datos. Bueno, es eso básicamente. Hoy ya se usa en los celulares, en computadoras. Es 1984, sí. donde vos caminabas, inclusive en tu casa, algo te estaba siempre mirando y evaluando. Pero hoy ya se ven, sí, en celulares que te pones el celular acá adelante y te reconoce la cara y se desbloquea en vez de poner una contraseña. Eso el último iPhone lo tiene, ya varios modelos lo tienen. Lo que eso significa es que el celular está permanentemente monitoreando la imagen, porque no es que vos lo habilitás para que haga, sino que lo hace en todo momento. Pero no es el único uso que se le da, o sea, también se le da el uso policial, que eso es lo que es todavía más controversial porque va de parte de los mismos estados que lo están poniendo en las ciudades más importantes. En China la policía usa como unas gafas, unos anteojos donde los agentes de campo tienen, sí, la tecnología incorporada y para eso, para reconocer a la gente, que eso es el reconocimiento facial. Claro, el tema de todo esto es ver dónde se empieza a violar la privacidad, porque eso significa que cualquiera sabe dónde estamos, qué estamos haciendo, quiénes somos, y la verdad sería bueno que la población, por lo menos en líneas generales, sea consultado y que esto sea evaluado en una forma medianamente equilibrada para saber cuánto trae de beneficio y cuánto en realidad Además no. Eso de que lo tenés desde empresas privadas como Axon, que tiene también como para regularizar a los empleados, eso, el reconocimiento facial, o en el Reino Unido también se está usando mucho. O sea, ya no fichas más, entonces no tenés que pasar por una tarjeta, ni siquiera poner el lector, nada. Y en el Reino Unido, por ejemplo, ya hace un año, en la final de la Champions League entre el Juventus y el Real Madrid en el 2017, en Gales se probó esta tecnología. El problema es que durante todo lo que estaba pasando, la cámara tuvieron 2.470 alertas. De esas 2.470, 2.297 fueron falsos positivos. 2.400, o sea que tuvieras casi un 90% de error. 173 personas nada más las identificaron correctamente. Sí. Y aunque es una
tasa de fallo enorme, como un porcentaje enorme, y lo justificaba, decía, bueno, sí, pero es la primera vez que se usa, se va a mejorar. En ese caso era algo experimental. Era experimental, o sea, sí, no. Experimental, pero igual te detenían y en mal momento te lo comiste igual. Lo estaban fue medio la excusa de, bueno, todavía lo estamos probando. Pero y si bien la tecnología está mejorando, todavía tiene un porcentaje bastante alto. Eso te iba a preguntar, porque uno ve que, por ejemplo, la huella digital, que uno lo pone, suena súper moderno, pero me acuerdo, creo que es cuando salió, sí, no sé si el último iPhone o un celular de alta gama, de muy alta gama, bueno, acá en el aeropuerto, con un dedo de silicona donde habían copiado, lo mostraban. Acá no fue en Aerolíneas que hicieron, no, en Ezeiza, no sé, en uno de los aeropuertos, no sé, me acuerdo si fue Aeroparque o en Ezeiza, que despidieron a 6 empleados porque hacían eso, fichaban, no sé cómo hacían con la huella digital de todos, y se iban rotando, entonces para no trabajar y ponían la de todos. Bueno, yo me acuerdo que un muchacho tomó la huella digital del dueño del aparato de una copa, sí, la imprimió con una impresora 3D y con eso desbloqueó el aparato. Lo hizo una cosa relativamente sencilla, sí. Lo cual, ¿cuál es el límite de confiabilidad entonces en el tema? Y eso es lo que se duda tanto, porque si bien ahora la tecnología siempre, o sea, avanza rapidísimo, sobre todo en los últimos años, todavía tienen una tasa muy alta y lo justifican, te hablan eso de otro partido de rugby entre Gales y Australia, 42 falsos positivos y 6 identificaciones correctas. Siempre son una tasa de 90% erróneas. Sí. Pero aún así te dicen que para la policía es supone una ventaja, una ayuda. Ahora, pero eso es muy interesante, pero como te decía, o sea, uno supone que cualquier delincuente se va a hacer mínimamente una cirugía, y si no una cirugía, hay implantes y cosas que vos te pones al maquillaje. También, sí, para las series, ese tipo de cosas, para las películas, a veces sí se exageran rasgos de los actores, y supongo que si vos te comprometés a hacer eso, no es tan difícil. Es lo de siempre, básicamente va a jorobar al ciudadano común y al verdadero delincuente, ni hablemos de algo. Y ahí entras en todo lo que son las críticas, porque ya viste, hay organizaciones dedicadas a esto y también hay mucha gente que tiene sus reservas, que dicen, ¿cuándo estamos violando el límite de lo que es la privacidad personal de cada individuo? ¿Hasta cuándo se está metiendo demasiado? Pues está bien. Claro, Además el tema esto de tener tantos falsos positivos es un peligro, porque podés meter un inocente. Y va a pasar, seguramente lo vas a aprender, pero sí después vienen los errores, porque hay gente que sin tener nada que ver, entra un día en pánico, sale corriendo cuando lo quieren agarrar, lo terminan tirando con una taser, sí. Y resulta que el tipo termina muerto por un error del sistema. Y pasan, esas cosas pasan. Entonces, hay por ejemplo un grupo de derechos de privacidad que se llama Big Brother Watch, que dice, las cifras muestran que el reconocimiento facial en tiempo real es una amenaza para las libertades civiles y una herramienta policial peligrosamente inexacta. Además de los que te dicen que juegan con el tema de la discriminación o étnica o de clase. O sea, si lo implementan acá sería cuando ven a alguien tipo mamorochito, o sea, esa es otra que no creo. Para mí el problema principal es que los algoritmos todavía son limitados, sí. Y se tienen que desarrollar más. Claro, porque el problema, lo que puede pasar ahí, pero ya no sería el reconocimiento de rostro, es que haya un algoritmo que busque un perfil determinado. Entonces, supongamos que es morochito, es bajito, está vestido de tal forma, entonces es sospechoso. Pero ahí ya no lo estamos reconociendo, ahí estamos prejuzgando, estaríamos en algo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahora ya redondeamos porque ya se nos está yendo el tiempo, pero es que uno no se da cuenta y lo acepta. Yo, hasta hablando de estos temas y sabiendo que está mal, igual, o sea, abro el celular y Google me muestra el mapa de todos los recorridos que hice desde hace años, que tengo la misma cuenta. Y hace unos años vos capaz lo mirás más raro, pero yo ya lo tengo tan naturalizado, y la gente en general lo tiene muy naturalizado, sobre todo lo que ya nos criamos con esto. Eso que la gente que está en informática te dice que la mayoría de la información se da voluntariamente, o sea,
orgullosamente inclusive, porque yo quiero pertenecer. El problema de esto es, parecería una cosa muy interesante, muy buena, maravillosa para prevenir el delito. El problema es que esto queda en manos después de, no sé si decir estados o políticos o gente que no es la más pura. Entonces el uso que se va a hacer probablemente va a ser para perseguir opositores y no necesariamente para eliminar un ladrón de gallinas que ande dando vuelta por ahí. Pero bueno, esto fue como una columna casi introductoria a la próxima, que vamos a ver cómo lo van a aplicar acá, qué se sabe que van a hacer acá. Y nada, eso de traer luz a estos temas que sí, que pasan y la gente dice, oh sí, no, hay cámaras por todos lados, pero no se termina, ¿viste?, de hacer la conexión, sin quedar como un conspiranoico además. Bueno, entonces la semana que viene van a ver cómo ya está llegando a la Argentina. Puntualmente en Buenos Aires tenemos un gran desarrollo de este tema, entre gallos y medias noches, como suele pasar, donde no se le ha consultado a nadie. Bueno, Azul la semana que viene nos va a contar qué es lo que está pasando acá en la Argentina. Así que bueno, y seguimos con vos con el programa. Muy bien, Azul, realmente muy interesante. Por supuesto, nos quedamos con ganas de seguir escuchando qué es lo que nos vas a traer la semana próxima. Pero mientras tanto, después del corte, vamos a entrevistar al soldado con el grado de coronel y escritor Carlos Pisolito. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos acá de regreso en este segundo bloque. Como les había adelantado, contamos con la presencia del soldado y escritor Carlos Pisolito. Así que va a ser de aquellos programón súper interesantes, ya que ustedes saben bien que es una de las debilidades de Marcelo. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tu presentación. Esperemos en este día nublado traer un poco de luz. Seguramente que sí. Un poquito, un ratito. Eso viene muy bien. Vos en algún momento habías dicho que los fierros, que más importante que los fierros es la capacidad de que la población comprenda qué significa el concepto integral de defensa nacional, algo que hace tiempo nosotros también venimos abordando. Así que, ¿qué nos podrá ampliar sobre ese tema? Mira, no es un concepto nuevo. Va a ser justamente el coronel Perón en una conferencia que va a dictar en la Universidad de La Plata en 1944, seguramente con el ejemplo dado por la guerra patriótica que ustedes libraron contra la invasión nazi, que las armas, los fierros, son algo muy interesante para nosotros los militares, pero en el momento de la verdad no son decisivos. La verdadera decisión viene por los hombres, por las mujeres, por los profesionales de la guerra, mucho más si ellos están unidos a una causa nacional y a un pueblo que los apoya. Volviendo a nuestra historia pequeña, o no tan pequeña, tuvimos la suerte de rechazar 2 invasiones inglesas cuando ni siquiera teníamos una fuerza armada. Había una milicia local organizada en Buenos Aires y está bien, es un poco tal vez anecdótico, pero se habla que le tiraban hasta aceite hirviendo, tal vez no sea cierto. Y en vez de caro el aceite para la época. Estaba muy caro, sí. Pero lo que sí es cierto que cuando vos, lo hemos visto en muchos conflictos modernos, cuando una fuerza, por poderosa que sea, se enfrenta a una pequeña milicia, a un pequeño ejército apoyado con su pueblo, los resultados están a la vista, lo hemos visto en muchos lugares. Lo estamos viendo en este momento en Irak, en Afganistán, en Siria, lo vimos en Vietnam en la década del 70. Es decir, el que defiende lo suyo y lo toma como propio, obviamente tiene una gran ventaja por sobre un invasor. A pesar de los cambios tecnológicos, porque a veces está la tendencia a decir, bueno, ahora... Mira, yo tal vez te decepcione un poco en este aspecto. Yo estoy absolutamente convencido que la guerra del futuro no la van a librar robots. Ni se va, como esta conferencia que estamos teniendo, ni se va a hacer con el equipo electrónico. La guerra va a seguir siendo un viejo negocio, donde van a ganar aquellos que estén dispuestos a arriesgar lo más valioso que tienen, que es su vida. Lo estamos viendo en Afganistán. Vos pones un soldado norteamericano que está perfectamente instruido, su equipamiento debe rondar los $30.000, $40.000, su casco, su abrigo de Gore-Tex, sus borceguíes, su radio, y no puede derrotar a un mujahedin
que está vestido con un pijama, con todo el respeto, y con un arma que vale $300 y que tiene 50 años. ¿Pero por qué? Yo he hablado con muchos veteranos que han venido de Afganistán. Una cosa muy sencilla, pueden caminar. Mirá lo sencillo. El norteamericano opera hasta los 3.500 metros porque es la capacidad de altura que tienen sus helicópteros. Ahora, el afgano, el que opera 3.600, los que hemos sido montañeses, sabemos lo importante que es caminar, especialmente con un equipo pesado, que el de los norteamericanos es excesivamente pesado. Bueno, el simple hecho, la tontera de poder caminar. Aquellos que preserven para su propio pueblo, para sus propias poblaciones, el desplazarse, el sobrevivir. Hoy tenemos una vida muelle, especialmente en los países occidentales, donde los niños han perdido la habilidad de cazar, de pescar, de disparar, de montar. Bueno, esas habilidades son básicas y elementales en una guerra. La tecnología, por supuesto, te va a ayudar. Sí. Pero la convicción de un pueblo aún sigue siendo más fuerte. Y hablando de esta misma convicción, a veces, bueno, lo pregunta Marcelo y lo pregunto yo también, a veces se entiende perfectamente el tema del problema que tuvo Argentina con las Fuerzas Armadas, el problema del golpe, es bastante entendible y menos yo extranjera no puedo abrir juicio de valores sobre ese tema. Pero también es cierto que siempre he escuchado que en Argentina no tiene focos de conflicto. O sea, ¿cómo puede ser teniendo unas islas ocupadas, las Islas Malvinas? Una vieja discusión hace años, decíamos, ¿cómo tenemos parte del territorio ocupado? Y me decían seriamente, pero nosotros no tenemos una hipótesis de conflicto. O sea, ¿cómo podría Argentina, teniendo estos recursos naturales, tan cotizados en los tiempos que corren, estos conflictos y que no se pueda tener unas fuerzas armadas dignas de un país como este? Mira, tenés todo el derecho a hablar, porque has dicho cosas muy razonables. Yo voy a tratar de responderte según mi entendimiento y según mi conocimiento. A mí no me cabe duda que a partir que de la Argentina realizó la recuperación de Malvinas, se prendieron en el tablero mundial un montón de luces rojas. Lo he escuchado de ellos, me refiero básicamente a los anglosajones. No entienden un país como la Argentina. Dicen, ¿cómo ustedes que tienen un desarrollo nuclear completo? Hay pocos países, tal vez menos de 10, que pueden extraer uranio, enriquecerlo y hacer todo el ciclo completo de la energía nuclear. No pueden solucionar su problema tan sencillo como la inflación. Yo creo que al mundo le planteamos un interrogante. Que ese interrogante, a partir de Malvinas, ellos, por acciones indirectas, metapolíticas, han ido limando, erosionando, no la capacidad militar, el orgullo de los argentinos. Esa unión de pueblos, Fuerzas Armadas, que vos hacías referencia. Yo que he vivido toda mi vida en el interior del país, muy pocas veces en Buenos Aires, no hay ninguna división entre el pueblo argentino y sus Fuerzas Armadas. Hay una perfecta unión, porque ellos saben que en caso de una inundación, una sequía, un incendio, una gran nevada, nosotros estamos ahí. Ahora, nuestras élites han sido inficionadas por una ideología, que es la ideología del progresismo, de los derechos humanos, y eso es lo que hace que hoy, irresponsablemente, porque ningún político serio puede decir que un país no tenga hipótesis de conflicto. Somos la 8ª superficie del mundo. Tenemos recursos naturales que van desde el agua hasta el coltrán, pasando por petróleo, tenemos la 3ª llanura productora de granos del mundo. Es decir, a ver, solamente un necio o una persona interesada puede decir que nosotros no tenemos enemigos. Es decir, yo te digo, creo que en nuestra propia... El problema de la Argentina no son sus debilidades, sino son sus capacidades. Si a nosotros nos celan, nos controlan y no nos dejan tal vez despegar, no por nuestros errores, sino por nuestras capacidades, por nuestras potencialidades. Después vamos a meternos un poquito más en el tema de las guerras psicológicas, en las guerras culturales, en los otros tipos de manifestaciones preliminares al combate abierto, ¿no? Sí. Pero lo que me interesaría ver es cuál es la capacidad real que hoy tienen nuestras Fuerzas Armadas, si está al alcance hoy de la Argentina, porque nosotros vamos a tener ahora un país
en una profunda crisis económica, donde lo primero que van a decir es no hay plata para armar un sistema de defensa. Sí. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este tema? Y cómo también, y a veces escapa esto, el concepto de integración productiva de las Fuerzas Armadas, que después termina irradiándose hacia la sociedad. Y aprovecho para completar, ¿se siente relegada las Fuerzas Armadas? Mira, es compleja la pregunta, pero vamos por parte, la de Marcelo. Vamos por parte, dijo el descuartizador. Lo primero, me atrevo a decir, esto tal vez es una audacia absoluta, no hay un problema presupuestario. Si vos me dijeras a mí, mira, esta es la plata que tenés, yo quiero que vos formes un ejército, lo formamos. El mejor ejemplo lo tenemos en nuestra propia historia, General San Martín, en 1814 no tenía ejército, nada, no tenía ni fusiles, ni ropa, ni pólvora, nada. Y él pide ser nombrado gobernador de Mendoza, de mi provincia. Él viene con muy poco dinero y él comienza y a los 4 años arma un ejército. Pero no cualquier ejército, un ejército que va a cruzar en la cordillera de los Andes, que es una de las cordilleras más altas del mundo, y va a derrotar no a cualquier ejército, va a derrotar al ejército español, que era uno de los ejércitos más poderosos de su época. ¿Por qué lo hizo? Porque había voluntad y lo que vos mencionaste primero, una gran unión. Por ejemplo, las mujeres de la alta sociedad cosían uniformes, los que tenían esclavos, que en esa época había, los entregaron para convertirlos en soldados. Es decir, acá no hay un problema presupuestario, hay un problema de voluntad política. Y eso voy a tu última pregunta. Sí, nosotros nos sentimos discriminados, nos sentimos desplazados, nos sentimos Kelper, por dar un nombre, en nuestro propio país, pero no por nuestro pueblo. Yo he andado en un uniforme toda mi vida, aún en lugares de poca respetabilidad. Nunca he tenido un problema, ni siquiera me han mirado mal, ni nadie me ha insultado. Sí noto un resquemor en las élites, en aquellos que nos han alentado erróneamente a un golpe de Estado y después nos han criticado por tales o determinados abusos. Es la trampa que el ejército no tiene que caer, que es prestar el oído a esta gente supuestamente educada, europeizada, de visión occidental, porque son los que después nos traicionan. Tenemos que quedarnos del lado de nuestro pueblo, que siempre nos ha acompañado. Bueno, quedó muy claro en que fueron la mano de obra de un modelo liberal, económico, que terminó destrozando el país, y que cuando se dio vuelta la situación, quedaron las Fuerzas Armadas abandonadas, fueron las que sufrieron todo la reacción después de la sociedad civil, mientras que estos grupos económicos siguieron manejando el poder. Mira, yo soy un poco más... a ver, tengo una explicación parecida a la tuya, pero no exactamente igual. Yo creo que los militares de esa época, disculpame, eran brutos. No habían sido formados en la ciencia política, en la sociología, en la psicología, y se creían los amos del país. Es decir, fue fácil engañarlos y fue fácil manipularlos. Y había y ahí apunto también, había un esnovismo, una falsa creencia de que el capitalismo liberal era la única forma de ser un país ordenado, de ser un país pujante, y eso venía de tiempo atrás, fruto, ya te digo, de esa ausencia de un verdadero conocimiento político. Y a veces sabemos que los militares no somos muy afectos a las lecturas, de haber hecho un rápido introducción de ideas que nunca comprendimos muy bien. Yo a muchos generales del proceso los llegué a conocer personalmente. Yo era subteniente y siempre me llamó la atención su ignorancia, su soberbia. No eran gente instruida, no era gente que vos podías mantener una conversación como que la estoy manteniendo con ustedes. Eran gente que decían, usted cállese que no sabe nada, obedezca. No, nunca me impresionaron como gente inteligente. Tal vez lo eran, yo creo que no. Y sí, en la clase dirigente argentina de ese momento, todos los partidos políticos, están los diarios, los podemos volver a ver, le exigieron a las Fuerzas Armadas su intervención. Y inocentemente las Fuerzas Armadas, sin tomar muchos recaudos, intervinieron. Y después, cuando terminó la intervención, estos mismos señores que nos habían solicitado la intervención, nos condenaron. Entonces, bueno. La alta oficialidad se terminaba de formar en la Escuela de las Américas,
tenían básicamente, siempre se ha dicho que para una ascender a general necesitaba el ok de la Embajada de Estados Unidos, o sea, lo cual significaba una penetración ideológica. Más allá de lo que en su momento ha pasado, hoy yo he discutido más de una vez y he hablado sobre el tema de, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos otros proveedores, inclusive con militares, chinos, rusos, que pueden ser o más eficientes, o más baratos, o complementarios? Siempre me encanta tu pregunta, me encanta. Que no es complementario con lo que nosotros tenemos. Cuando uno ve, que Indonesia, o que India, o que... Yo te voy a contar lo siguiente. Si querés, no hablemos tanto del pasado, que la Escuela de las Américas no existe más. Sí. Muchos de los militares del proceso habían sido formados ahí, empezando por General Galtieri. No lo podemos descartar. Eso no existe más. Ahora, vamos al presente. Yo le digo a todos mis amigos políticos que las Fuerzas Armadas son como la sociedad argentina. Ni más ni menos, vas a encontrar la misma cantidad de liberales, que de nacionalistas, que de populistas, que de burgueses. Es decir, no somos diferentes. Y en ese sentido el ejército siempre ha respetado una gran libertad. Ahora, dicho esto, vamos a los aspectos prácticos. Yo fui agregado militar en los Estados Unidos en el año 2001 al 2003. En ese momento, el único país que a vos te ofrecía entrenamiento gratis eran los Estados Unidos. Pese a eso, siempre ha habido un deseo y una búsqueda de la diversidad. Y te cierro con esto, que está pasando en este momento. Estamos traduciendo con un grupo de amigos un libro, que son La guerra irrestricta, 2 coroneles chinos. Le iba justo a hacer la pregunta sobre ese libro. La estamos traduciendo y lo vamos a distribuir gratuitamente a todos los oficiales. Es decir, siempre nosotros hemos sido curiosos, no solamente de lo que hacen los norteamericanos, que obviamente tenemos que ser curiosos, pues es la primer potencia militar del mundo. Pero a mí, por ejemplo, en lo personal me interesa más Gran Bretaña, me interesa más Rusia, me interesa más China, me interesa Vietnam. Estamos conscientes y viajamos, y lo que pasa, lamentablemente esto hay que reconocerlo, los únicos que te regalan doctrina, equipamiento, fierro, son los norteamericanos. Yo he trabajado con rusos en muchas, sé de su capacidad profesional, los leemos, los estudiamos. Hoy la guerra híbrida es uno de nuestros modelos, por lo menos de estudio. Y ya te digo, estamos traduciendo una obra del mandarín y seguramente la próxima obra va a ser una obra vinculada con las actividades de guerra híbrida en Ucrania, en Crimea y demás. Por algo lo regalan, por algo que tiene ese adoctrinamiento en los Estados Unidos, porque indudablemente... Lo mismo que pasa en otras áreas cuando vos tenés una beca para estudiar economía o para lo que sea, tipos van... Es el camino fácil. Para cerrar, que tenemos 3 minutos, esta última pregunta, y es algo que siempre me ha llamado la atención, dado a este divorcio que a veces uno nota, por lo menos en Cava, que parece ser un país dentro de Argentina, otro país dentro de Argentina, ¿no? Que es este divorcio entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. Pero si tenemos en cuenta que la industria militar proporciona desarrollo económico y tecnológico, que luego es provechoso para otras áreas civiles del país, o sea, ¿por qué no es posible lanzar un programa de fabricación? Porque tiene capacidad indudablemente Argentina para eso. Mira, yo te voy a decir, nosotros no estamos divorciados del pueblo. He vivido en guarniciones lo suficientemente alejadas, mis hijos han ido a escuelas públicas, hemos puesto a disposición de estos pueblos todos nuestros recursos militares cuando había una emergencia, pero vamos a la industria militar. Ya en la época de General Perón hubo un gran intento de desarrollar una industria militar. Tan importante ha sido ese hito que hoy, 2019, los elementos militares que quedan deshilachados de la defensa argentina fueron diseñados bajo ese gobierno. Vos tenés el submarino que se hundió, el Ara San Juan, fue el plan de construcciones navales que se firmó con el almirante Macera, los trenes que hoy muchos se usan acá están hechos en fabricaciones militares, el avión Pampa que hoy se quiere vender a varios países sudamericanos es un proyecto ordenado por el general Perón, el tanque argentino mediano que hoy se va a modernizar, se hizo una fábrica también en esa época, es decir, está la capacidad, pero volvemos siempre al principio, falta la voluntad y esa voluntad la tienen que poner
nuestra clase dirigente, nuestros políticos, nuestras élites. Ahí está nuestro problema. Yo percibo, y esto es una intuición, que esa clase política va a ser reemplazada, porque no está cumpliendo con su función principal, que es ni siquiera darnos un bienestar mínimo, que lo podemos tener dadas nuestras potencialidades, y asegurarnos nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Me atrevo a decir que la Argentina se encamina a una revolución, que será parecida a muchas revoluciones que ha visto la historia, la francesa, la rusa, no sé, pero ya esto es prácticamente insostenible. Yo te cambio el divorcio. Acá hay un divorcio del pueblo con su clase dirigente. Ellos son como una casta que vive protegida en privilegios, gana muchísimo dinero, tiene muchísimas prebendas, y hoy un empresario de una pequeña mediana empresa está entre la vida y la muerte para pagar sus impuestos, que son altísimos, para tener que dar la cara y echar a uno de sus empleados porque no le puede pagar. Entonces, acá el divorcio no es más Fuerzas Armadas, pueblo. Mi hijo, que hoy es oficial, apenas le alcanza para vivir. Él está clase obrera, clase Cuando hablamos popular. de clases dirigentes, tenemos un concepto amplio, desde políticos, empresarios, todo lo que conforma una élite. Mira, yo te diría, la casta política, yo lo he visto personalmente, tienen sueldos astronómicos, pueden viajar en avión cuantas veces quieran, tienen 20, 30 asesores, y yo te voy a repetir, una pequeña o mediana empresa que tenga 10, 15 empleados, hoy su principal preocupación, y más difícil, es pagar los impuestos que ese mismo gobierno te impone. El presidente acaba de decir que va a bajar los impuestos. Bueno, ayer subió la alícuota de las exportaciones. Entonces, a ver, si yo estoy produciendo algo, vivo en una provincia totalmente productora, que es Mendoza, con su industria del vino quebrada, vos podés entender, por ejemplo, algo muy sencillo, hoy un litro de vino de origen chileno es más barato que la uva cosechada en Mendoza para producir ese litro de vino. Es decir, el país está... Lo que está sucediendo es tremendo e indudable. Y coincido que en algún momento va a haber un quiebre real. Un quiebre. Y porque el apoyo... Espero, la duda que tengo, espero que más que una revolución haya una evolución. Y que este quiebre se produzca en una forma tranquila y sin violencia. Pero como van las cosas, lamentablemente no se puede descartar que tengamos un quiebre violento entre la población, que está llena de necesidades, y una casta política que, como los sucesores o amigos de María Antonieta o de la familia del zar, vivían con grandes lujos, alejados de esas necesidades. Claro, tengo que llevar un pequeño corte, así que no se vayan. Sé que como tanto ustedes como nosotros tenemos ganas de seguir esta charla, pero aguanten, enseguida regresamos. Muy bien, tan rápido como pudimos, hemos vuelto a este tercer y último bloque con la presencia, como les había dicho al principio, de Carlos Pisolito, quien es soldado y escritor, y que bueno, nos está tratando de comprender las nuevas formas de guerras, además de todos los fierros que hay detrás. Así que me robó, ni me dejó hacer la pregunta. Se supone que me tocaba, pero bueno, vamos a dejar. Se supone que yo abro y hago la primera. Hasta ahora no me estás dejando hablar, pero bueno. Estaba pensando un poco en lo que había dicho en la última pregunta y un poco hilando todo lo que venimos hablando. Sí. Y usted mencionó el tema de las guerras irrestrictas de estos coroneles chinos. Y más o menos coincide como cuando se habla de guerras híbridas. O sea, básicamente el concepto es, la guerra es mucho más que lo que uno ve en el aspecto militar. Cuando uno ve muchas de las cosas que están pasando hoy en la Argentina y que están pasando en nuestra región y casi uno podría decir en el mundo, hay quien dice que esto lo tenemos que entender desde un punto de vista militar. Yo la otra vez escuchaba al coronel Pedro Baños, el coronel español. Lo conozco, sí. Bueno. No personalmente, conozco la obra, sí. Y él plantea eso, dice, nosotros estamos bajo un ataque militar, pero no nos damos cuenta. Cada una de las noticias que nosotros vamos a leer está manipulada por una agencia de inteligencia.
Entonces, la pregunta es esa, es simple. ¿Estamos bajo un ataque? Antes de responder, Carlos, Pedro Baños me causa mucha gracia cuando él empieza una de sus seminarios, de sus charlas, ¿no? Porque siempre saluda ahí muy formalmente. A nosotros no nos cuesta escucharlo porque como artistas marciales hay una cierta estructura militar que uno... Claro, así que ahora sí. Es la que quería pasar el aviso. Mira, sí, la respuesta obvia es sí. Es más, creo que estamos en un punto culminante. Creo que esta guerra fría, que ha tenido diversas aristas y escenarios, puede convertirse en una guerra caliente. Siempre con las características híbridas. Para que lo entienda la persona que no es habituada a estos temas, ¿qué significa guerra híbrida? Hoy, para hacer la guerra no hace falta un ejército, ni siquiera hace falta armas. Por ejemplo, yo produzco hoy una corrida bancaria, falsifico moneda, hago un ciberataque y te pongo, como pasó en Venezuela, te pongo fuera de servicio todas tus distribuidoras eléctricas. Es decir, no hay un solo disparo, no hay nadie vestido de uniforme, sin embargo, te estoy perjudicando seriamente, es decir, te estoy agrediendo. Creo que esto ha llegado a un punto cúlmine. Yo lo veo en... Perdón, y en los planos culturales también. Obvio, obviamente. Yo por el orgullo y la... Sí, mira, vamos a citar a un norteamericano, Joseph Niel. Él habla del poder duro, del poder militar, el poder económico, y habla de un poder blando, soft power. Bueno, hoy el poder cultural es el más importante. Y ahí nos vamos a lo políticamente correcto, que es una ideología que nos quieren imponer desde las centrales del mundo supuestamente occidental, que en realidad es la imposición de una ideología que va contraria al derecho natural y al sentido común, que apunta básicamente al control de la natalidad, el control cultural de las personas, que es el natural complemento del otro. Ahora, creo, esto es una intuición mía, que todas estas cosas que hacen a la guerra híbrida y virtual, en algún momento se van a tener que transformar en algo real. Es decir, el conquistador va a tener que conquistar. ¿Por qué lo digo? Por lo que está sucediendo en este momento, justamente en este preciso momento. Tenemos los Estados Unidos, que ve cómo fracasa su revolución de colores en Venezuela para sacarlo al señor Maduro. Nos podrá caer simpático o no, a mí no me cae simpático, pero es el presidente. Y me da la impresión que ellos van a intentar algo más duro, porque necesitan los recursos venezolanos, básicamente el petróleo y el oro. Por otro lado, nos vamos a la otra punta del mundo. Estuve el año pasado, en mes de julio, con mi hijo, en Israel, en Jordania, en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Ahí hay una situación muy compleja. Israel ocupa la Franja de Gaza. No se enfrenta a un ejército, se enfrenta a grupos insurreccionales muy evolucionados como es Hamas y Hezbollah. El sur del Líbano, Irán, que provee asistencia a estos grupos, hacen que hoy el Estado de Israel esté sumamente nervioso, que no pueda detener las agresiones que se manifiestan en esos catiusca o cohetes o como lo queramos llamar, que caen sobre su propio territorio. Entonces, ahí está la tentación del empleo del poder militar. Como Israel sabe que no está en capacidad de mantener un duelo militar con Irán, ya el presidente, lo dijo el presidente... Es interesante ayer, esa observación. ¿No está en condiciones Israel? No, para nada. Porque está al límite, es decir, si lo analizo como soldado, hay más o menos 800, 900 kilómetros, está al límite de su alcance. Irán es una potencia regional, además del apoyo que tiene de Rusia, de China y de alguna otra alianza, y incluso de Europa. Pues esta es la dualidad. Se están cayendo las caretas. Es decir, Europa hoy necesita el gas de Gazprom, necesita el petróleo que viene de Irán, entonces no le conviene. Y Estados Unidos dice, no, usted tiene que pagar su defensa. No quieren pagar su defensa porque son miserables, quieren vivir bien, no tener hijos, pasear. Entonces, eso lleva a lo que te decía, que Estados Unidos desplace un grupo de portaaviones a esa zona del mundo, que es el Estrecho de Hormuz, que viví un año ahí, así que la conozco detalladamente, donde un portaaviones no sirve nada, porque son aguas confinadas.
Ahora, está la tentación, la tuvo Hitler, la han tenido muchos conquistadores, de creer que el poder militar puede conquistar. No, el poder militar no puede conquistar. El poder militar puede convalidar una conquista cultural o híbrida. Ahora, les pasó a los norteamericanos cuando ingresaron a Bagdad, en el año 2003. Inicialmente fueron recibidos como liberadores y aplaudidos. Ahora, a los 2 meses tenían una insurrección terrible que, bueno, los terminó echando. Entonces, hoy eso es lo que tenemos que comprender los militares, y un poco lo que ella siempre insiste, y yo le doy la razón. Si un ejército no está consustanciado con su pueblo, no puede, es decir, puede ocupar militarmente, pero no puede conquistar. Entonces los Estados Unidos, que tienen esa armadura tan poderosa, tienen la tentación de creer que ellos, por su propio poderío militar, bueno, pero esto es un error. Esperemos que no vuelvan a caer en el error, pero ya lo han hecho varias veces en el pasado. Lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia, lo quieren hacer ahora en Venezuela, y el resultado va a ser el mismo, que es el que ella dice. Cuando no hay unión, pueblo, Fuerzas Armadas, no hay posibilidad. Bueno, Putin mismo cuando llega al poder, una de las cosas que hizo y que fue muy necesario fue restaurar esta cuestión de lo nacional de Rusia, ¿no? Porque digamos que ya se lo necesitaba, que se había perdido, y yo creo que a veces también es necesario acá en nuestros países, a pesar de que algunos lo critican de alguna manera, pero restablecer esta cosa. Volvemos al tema de la corrección política. Putin no es correcto políticamente, pero Putin sabe a qué juega. Mira, yo lo pongo de ejemplo a Vladimir Putin. Él tuvo una desgracia similar a la Argentina cuando el hundimiento del submarino Kursk. Él se dio cuenta de que había una serie de fallas, de que era una gran desgracia nacional, pero en vez de ocultarla, en vez de barrer la tierra bajo la alfombra como estamos haciendo los argentinos, él dijo: no, yo voy a hacer de esto la bandera y el punto de origen para una nueva flota, para una nueva Fuerzas Armadas. Echó a todos los ministros, echó a todos los almirantes y ordenó una investigación. Y después, bueno, tenemos los resultados después de ese proceso. No recuerdo exactamente, pero fue 2000 y pico el hundimiento. Si pasaron, sí, puede ser 15 años. Bueno, la Argentina con el hundimiento del Ara San Juan tendría que haber hecho lo mismo. Haber echado a todos los ministros, haber echado a todos los almirantes y haber hecho un informe duro, serio, de por qué se nos hunde a nosotros un submarino, y a partir de ahí haber refundado las Fuerzas Armadas con la moral sanmartiniana, con una doctrina moderna que no puede ser solamente la copia de la doctrina norteamericana, sino una doctrina amplia, diversa, multifacética, y a partir de ahí ponerse a trabajar. Esto lamentablemente no lo hemos hecho. Eso es muy llamativo porque, bueno, de este gobierno no se espera mucho, pero tampoco se encontró eco del Ara San Juan en los dirigentes opositores en la Argentina, porque tenían que haber lanzado como bandera justamente esto, un informe duro, sea lo que haya sucedido, porque y que ni hablar de los familiares que estuvieron absolutamente desprotegidos, pero también en la cuestión nacional, en la necesidad de saber qué es lo que pasó con el Ara San Juan. O sea que ahí volvés al tema que estamos hablando antes, del problema de las élites y las castas políticas y esa cosa de cerrarse dentro de un microclima que miran sus propios intereses y no comprenden el resto. Y dentro de este contexto, hoy vamos a estar peleando para hablar. A la última pregunta que le hago, ya después te dejo. Exacto. Dentro de este contexto, ¿cómo se debería actuar para terminar de una vez por todas con los prejuicios que hay con las Fuerzas Armadas? Ya estamos hablando de casi 4 décadas del fin de la última dictadura, ante las nuevas amenazas y las viejas que siempre se reciclan, ¿no? Mira, la estrategia es una ciencia subordinada a la política. El que cree lo contrario está equivocado. Es decir, la política es la ciencia arquitectónica per se. La materia prima de la política es la voluntad. Y la causa eficiente de la política es el político. Así como vos, para tener una buena pizza necesitas un buen panadero, o un buen cuadro necesitas un buen pintor, para tener una buena política necesitas políticos. Parece tonto, pero esta es la distinción más importante que hace Aristóteles de la política. Y lo dice él,
Si una ciudad tiene que ir a buscar un político, no lo tiene que buscar entre los buenos hombres, lo tiene que buscar entre los buenos políticos. Si es buen hombre, mejor. Pero es decir, es un arte la política, el arte de lo posible en un marco ético. Hasta que la Argentina no tenga políticos dignos de ese nombre, donde el interés nacional sea más importante que el interés personal, no habrá solución. Acá tiene que haber una renovación, un trasvasamiento de nuestra clase política. Creo que se va a dar. Hay algunos indicios invisibles, no están en la superficie. Hay que mirar abajo de la superficie, tal cual está pasando en Francia, tal cual está pasando en muchísimos países. Yo lo veo, por ejemplo, en mi localidad. Te voy a hablar de mi localidad. Pequeño lugar, Vistalba, la ruta del vino. Hace unos años atrás comenzamos a sufrir un montón de acciones de inseguridad, 6, 7, 8 robos por noche, gente que era encañonada, baleada a la entrada de su casa. ¿Qué hicimos nosotros? Nos organizamos la sociedad civil, los civiles, y fuimos a peticionar a las autoridades por lo que nosotros le estamos pagando. En ese lugar, el presidente Macri había ganado por el 75%. Era una persona muy popular. Y le hicimos saber que él iba a perder su popularidad si no nos solucionaban los problemas concretos. ¿Cuáles son los problemas concretos? Tenemos calles sin luces, banquinas sucias, policías que no sabían cumplir con su misión. Bueno, hoy no somos, estamos lejos de ser pero hemos mejorado. Hoy las banquinas están limpias, se reparan los pozos, se han puesto luminarias y la policía está en nuestro servicio. Es decir, eso, nosotros, ese control civil es lo que tiene que a un nivel superior inundar a toda la sociedad argentina. Es decir, nosotros tenemos que dejar de ser espectadores, tenemos que dejar de ser habitantes, tenemos que ser ciudadanos. Si tú pagas tus impuestos y tienes derechos que los tienes que exigir, ya sea de una empresa privada o del propio Estado. Entonces, no solamente hay que votar cada 2 o 4 años, que también es importante, hay que exigir el cumplimiento concreto de las obligaciones estatales. Pero como esto no está sucediendo, hay mucho reclamo y hay poca satisfacción de los reclamos, yo creo que se va a dar o una evolución, iremos eligiendo políticos cada vez más cercanos a esta concepción, o habrá una revolución. No lo sé, no conozco el futuro. Yo quería preguntarle por dos cosas en realidad, que no están totalmente unidas, pero por una cuestión de tiempo vamos a tratar de ponerlas juntas. Por un lado, Thierry Missan habla de la doctrina Zebrowski como una doctrina que se usó en Medio Oriente con la idea de implosionar los estados desde dentro. Sí. O sea, transformarlos en lo que vimos nosotros en Libia. Sí. Y que eso, ante el fracaso en Medio Oriente, ante la participación de Rusia, en la consolidación de Irán, bueno, eso se va a girar hacia América Central y la cuenca del Caribe. Sí. Y que es lo que estamos empezando a ver en Venezuela, lo vamos a Nicaragua, Cuba, etc. Sí. Eso por un lado, y también hablan algunos de que el futuro, que lo que van a tratar de imponer lo que es el concepto de la guerra molecular. Sí. ¿Cuál es la opinión en general de todo esto? Yo creo que la salida humana a este problema es el Estado. Si bien el Estado es una creación relativamente nueva, tiene 300 años, es la forma en que yo puedo tener garantizados mis derechos y ejercer mis obligaciones. A ese Estado nacional, con una patria, una bandera, un himno, sus Fuerzas Armadas, hay dos grandes peligros. Un peligro de arriba, que es la globalización, que quiere un mundo plano, cero, uniforme, cultural, hablábamos recién. Y hay otro peligro inferior, debajo, que son los actores no estatales, que en el norte, en el hemisferio norte del mundo, es el terrorismo, religioso en su mayoría, y en el sur, donde estamos nosotros, es el bandolerismo, básicamente, el narcotráfico, la trata de personas. Eso hace que ese Estado, que hoy no solamente es ausente, yo le llamo el Estado bobo, porque gasta muchísimo dinero y no me puede satisfacer mis necesidades básicas, está siendo atacado por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o como el Banco Mundial, que me dicen, no señor, si usted quiere este crédito tiene que imponer la ley del aborto, la planificación familiar, la ideología de género,
y le presto la plata. Y se la presto a un altísimo interés, con lo cual usted va a quedar endeudado hasta sus nietos. Ese es un peligro. Pero hay un peligro, vos lo dijiste, yo lo he denominado la guerra civil molecular, que es cuando el Estado desaparece o no ejerce sus funciones, comienzan a aparecer, es decir, no existe el vacío en la ciencia política. Yo lo veo en mi barrio. Sí, precisamente lo pensaba por eso. Claro, aparecen... Mira, a mí me da... ¿Sabes cuándo me dio miedo? Yo no me quería meter en la política de mi barrio, ni en mi... Me empiezo a meter cuando veo la siguiente repetición del siguiente episodio. Había una gran cantidad de asaltos violentos donde había una combinación. Había policías renegados y lumpen. Gente que no tenía para comer. El policía iba armado y robaba normalmente dinero, drogas y alguna cosa de valor. Y el lumpen que lo acompañaba robaba comida. Yo dije, no, ojo, acá estamos ante un problema grave. Es decir, no estamos ante un hecho episódico, aislado, sino empezamos a tener robos en enjambre, empezamos a sufrir... Porque ¿qué es lo que sucede? Esta sociedad supuestamente opulenta construye sus countries con seguridad, con piletas climatizadas, y al lado, yo le llamo la Franja de Gaza, al lado se comienzan a crear clústeres de ocupantes ilegales, donde están los albañiles, los jardineros, las chicas de servicio, que a las 8 de la mañana ingresan por la puerta del country y se van a las 6 de la tarde a comer lo que pueden. Eso es explosivo. Entonces, yo le digo, ante esa situación, sacarle el agua a la pecera. Yo tengo que, de alguna manera, generar una situación de bienestar para esta gente, viva bien, tenga su casa, su techo, su seguro social, su educación. Está bien, yo seguiré con mi piscina climatizada, no tengo nada en contra de eso. Ahora, no puede haber tal diferencia, porque es obscena. Si yo estoy generando las condiciones de un conflicto, si yo quiero desinflar ese conflicto, no es poniendo policías o poniendo cercas eléctricas o poniendo campos minados. Lo que yo tengo que hacer, a esta parte relegada la tengo que integrar. Ya lo hizo la Argentina en el pasado. Mis abuelos eran todos pobres, vinieron de Italia, vinieron de España, como decimos nosotros, con una mano atrás y otra adelante. Pero, ¿qué traían? Traían un olivo, una vid, una semilla, y se pusieron a trabajar. Y esa Argentina de 1901, 2, 3, les permitió crecer y que sus nietos estudiaran y crecieran. Bueno, hoy esa Argentina no existe más. No tenemos los barcos que vienen con inmigrantes en el puerto de Buenos Aires o de Rosario, pero sí tenemos adentro, en nuestras ciudades, acá lo tenemos, la Villa 31, la 1114, en Mendoza tenemos el barrio Papa, en Rosario otras con otros nombres. Entonces, esos barcos que vienen de nuestros inmigrantes internos, hay que subirlos a la prosperidad, para lo cual hay que tener un proyecto de país. Lo que pasa es que en su momento hacía falta mano de obra. Hoy tenemos un sistema productivo que expulsa por la automatización. Y bueno, hay que generar un ejemplo lo hizo Franklin Delano Roosevelt. La década del 30, Estados Unidos estaba quebrado y él hizo el New Deal, que es barajar y dar de nuevo. Bueno, la Argentina tiene que tener un New Deal. Barajar y dar de vuelta. Si no podemos pretender que esa gente que tiene un plan no pueda trabajar o no se le exige una contraprestación. Hay que poner el país de pie. Lo primero son sus industrias, ella acaba de mencionar, y dentro de ese complejo industrial sus Fuerzas Armadas. Hoy las Fuerzas Armadas están ociosas. Yo he hecho un plan, lo hemos presentado al gobierno, por ejemplo, Plan Belgrano, que era un plan para nuestro norte, que es lo más pobre de lo pobre. Hay miles de kilómetros ferroviarios, de ramales que no están en funcionamiento, mandar trenes del ejército, con médicos, con asistentes sociales, con tanques de agua, e ir revitalizando todos esos pueblos que hoy se están muriendo. Hoy el ejército lo tengo, no tengo que crearlo. Lo hizo el presidente Roosevelt con su cuerpo militar de ingenieros, con las represas sobre el Mississippi, con el río Missouri, y generó un trabajo. Y el trabajo generó una riqueza, y esa riqueza
es la que puso de pie a los Estados Unidos. Bueno, acá lo mismo. Acá no tenemos que confiar en el crédito externo, que cada día nos sale más caro. Tenemos que confiar en nuestro trabajo. Aunque no salga el interno, es suficiente. Bueno, ya no tenemos que ir, no hay tiempo ni para media pregunta. No voy a hacer nada. Sí, obviamente, vos derivaste todo el programa hacia la cuestión política. Nos quedó pendiente todo más lo que queríamos hablar técnicamente militar, así que en algún otro momento... O sea que es mi responsabilidad. Bueno, 100%. asumo la responsabilidad, Carlos. Sí, bueno. Nos fuimos enganchando en los temas políticos y dejamos al lado los militares. Bueno, ya le vamos a dar el lujo que haga... Un político de seguridad, porque en realidad creo que es una visión de seguridad y por ahí de la fase, como estábamos hablando, de las guerras más psicológicas y culturales, económicas, financieras. Eso fue lo que hablamos hoy. Asumiendo mi responsabilidad, te comprometo para una próxima visita a Buenos Aires a venir acá con nosotros. Muchísimas gracias. Le agradezco a usted realmente la oportunidad. No es habitual encontrar, discúlpenme, periodistas tan informados como ustedes. A veces yo le digo que son gente locuaz, pero que no conoce, ignorantes locuaces, pero que no conocen de lo que hablan. Yo realmente los felicito y me he sentido muy a gusto en la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, en cuanto a todos ustedes, espero que les haya gustado. Esperamos, como siempre, sus comentarios en nuestras redes sociales, que serán siempre bienvenidos. No somos tan peleadores como parecemos. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, e invitar a sus amigos que hagan lo mismo. Nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.